Buenas tardes a todos. Soy José Orantes, el presidente de la Asociación Provincial de Apicultores de Granada. Daros la bienvenida a todos los inscritos a este curso de sanidad apícola. Es el segundo que impartimos en este mes. Y bueno, en esta ocasión el seminario está dedicado a todo el tema de sanidad apícola y muy focalizado sobre todo en la inmunidad de la abeja. Bueno, todos sabéis que en los últimos años estamos teniendo pues unas enormes dificultades en el sector apícola, ya no solamente en torno a lo que todos conocéis, ¿no? Es el ácaro varroa y las dificultades que estamos teniendo para tratar las colmenas, sino que, bueno, tenemos otras agresiones en nuestro medio natural y agrícola, como tema de pesticidas, cambio climático, recursos nutricionales, que están haciendo que, bueno, que buena parte de la inmunidad de la abeja y de la salud de la abeja se vea afectada y den lugar a mortandades, den lugar a que esa inmunidad dañada haga que nuestras abejas estén más sensibles a otras enfermedades. Y bueno, tenemos ahí un campo complicado de investigación para dar solución al sector y buscar remedios, ¿no? que bueno, que está ahora en pleno auge, ¿no? Bien, hoy vamos a dar una visión pues, totalmente completa con investigadores americanos que están trabajando en campos muy interesantes, ¿no? En este aspecto. La primera ponencia la va a dar y la va a impartir el doctor Jay Evans y versa sobre las nuevas investigaciones en sanidad apícola. Para lo que no conozcáis, el doctor Jay Evans es uno de los investigadores jefes o investigadores líder de un prestigioso laboratorio de investigación en abejas que depende del gobierno americano, es una institución pública americana, ¿no? El doctor Jay Evans, que además tuvimos la oportunidad de conocerlo hace ya, pues quizás 10, 12 años, también aquí en Lanjarón, donde lo invitamos a dar unas conferencias sobre sanidad apícola, ¿no? Pues lleva también buena parte de su vida profesional dedicada a la investigación, sobre todo en varroa, en control y en inmunidad. Y él pues nos va a hablar un poco de todo el trabajo que está haciendo este importante y prestigioso laboratorio americano en torno a la salud de las abejas, que están haciendo en temas de inmunidad, que están haciendo en temas de control de varroa y bueno, y cuál es el futuro a corto o medio plazo de esos trabajos que puedan pues, repercutir, ¿no? En el sector apícola en cuanto a temas prácticos, ¿no? que puedan ayudar a todos los apicultores a nivel mundial con estos trabajos. La segunda ponencia la va a dar el doctor Sean Leonard. Él es un estudiante de posgrado de la Universidad de Texas. Y bueno, y hay un campo que para mí es un campo muy apasionante, ¿no? Que es el tema de las bacterias intestinales y cómo estas bacterias pues, afectan a la salud de las abejas. Esto es un campo que, como digo, yo creo que en muy corto plazo va a dar soluciones para muchos problemas del sector, ya no solamente a nivel de enfermedad de las abejas, porque hay mucho desconocimiento en torno a este tema, ¿no? sino que seguro que va a tener una aplicación práctica en temas de alimentación, nutrición, mucho más allá de los temas sanitarios que también van a tener su repercusión, ¿no? Bien, yo espero que él trabaja en el equipo de la doctora Nancy Morán, que hoy por hoy es quizás de los grupos que mayor número de trabajos atesoran en este campo, ¿no? de las bacterias intestinales en abejas y cuál es el papel que tienen sobre la salud de las abejas, ¿no? Bien, yo espero que las dos conferencias cumplan con las expectativas que han generado, ¿no? Y en esta ocasión, por todo el tema de la dificultad de atención simultánea, ¿no? En el turno de preguntas, no va a haber turno de preguntas, pero en directo, pero sí que a los correos electrónicos, tanto de los dos investigadores, que los tenéis en sus ponencias, como al correo electrónico de la asociación, podéis formular las preguntas, que tenemos un canal abierto con ellos, y luego en el grupo, en un mailing a todo el grupo, pues procederemos a daros un PDF o un documento, pues con un resumen de las principales preguntas que se han hecho y con una respuesta de los dos investigadores. Con ellos os dejo y esperando que os gusten las dos ponencias. Muchas gracias. Gracias por esta invitación para hablar. Recuerdo muy bien cuando conocí a los apicultores y a los científicos en Granada hace unos 12 años, creo, y estoy encantado de poder volver a hablar a este grupo y a los colegas de España otra vez.
Hoy voy a hablar de algunos de los estudios que hacemos en nuestro laboratorio y en Estados Unidos en general sobre la salud de las abejas. Son proyectos nuevos en los que intentamos encontrar soluciones a los problemas de la salud de las abejas. Y esto es lo que queremos como apicultores e investigadores. Queremos que las colmenas estén llenas, estén sanas, que hagan miel y que polinicen, etcétera. Ese es nuestro objetivo. Además, la apicultura es una parte importante de la agricultura, tanto en nuestro país como en España. Y hay colonias que llevamos de un lugar a otro en Estados Unidos y en concreto las llevamos a California, aquí a la izquierda. Aquí tienen lugar los eventos más importantes de polinización. Unos 2 millones de colonias de abejas están ahí precisamente en estos momentos, hacia finales de febrero y marzo, para la polinización de los almendros, un cultivo realmente valioso en nuestro país. La mayor parte de las colonias de Estados Unidos están ahí ahora mismo con este evento de polinización. Después van desde aquí a otras partes del país. Hoy me gustaría hablar de las pérdidas de colonias en abejas, los problemas que hemos tenido en Estados Unidos con estas pérdidas de colonias de abejas. Hablaré también de algunos de los posibles responsables de esas pérdidas y también de las interacciones entre esos patógenos y esos factores. Y luego hablaré de algunos tratamientos y estrategias, posibles soluciones para intentar enfrentarnos a esto. Bien, en cuanto a las pérdidas, en Estados Unidos ha habido pérdidas muy elevadas. Perdemos aproximadamente el 30% de las colonias de abejas cada invierno. Hay toda una serie de causas, a veces es porque mueren de hambre y el apicultor se olvida de darles aportes, o bien puede ser por los pesticidas o los parásitos. Aunque la mayor parte de las pérdidas se producen en invierno, también hay pérdidas durante el verano, y en naranja aquí tenemos las barras que muestran las pérdidas de todo el año. Estamos hablando de un 40% de pérdidas de colonias que se pierden cada año, y es un problema muy grave en nuestro país. Los apicultores querrían que las pérdidas se situaran aquí, que estuvieran entre el 10 y el 15% más o menos cada año, pero no estamos en esos niveles, lo que significa que tenemos mucho que hacer para mejorar la salud de las colonias. Este problema se produce en todos los estados del país. En cada año puede ser la situación peor en distintas zonas, pero en todo el país hay pérdidas y son más elevadas de lo que querríamos que fueran para mantener las colonias de manera sostenible. También me gustaría hablar de un modelo, de una manera de analizar la salud de las abejas. Este modelo proviene de este artículo de 2 científicos italianos. Seguramente los conocen ya. Son 2 buenos científicos que trabajan en Italia y prepararon este modelo para que se comprendan las amenazas contra la salud de las abejas. Y creo que se aplica muy bien a nuestro país. Aquí tenemos el modelo. Muy brevemente podemos decir que sería esta imagen la que lo representa. Sería como el gran soldado Damocles que vemos en esta imagen. Está en una cena especial en el palacio del rey Dionisio y está ahí cenando en este palacio, y durante la cena tiene esta espada que le cuelga sobre la cabeza, que cuelga de un hilo muy fino. Ese hilo tan fino es vulnerable. Por tanto, Damocles sabe que en cualquier momento esa espada puede caer y matarlo.
Este modelo lo que quiere mostrar es que las abejas están bajo múltiples amenazas, que puede haber algo que les caiga sobre la cabeza y que suponga un problema grave para la colonia. Bien, ¿y qué puede hacer que ese hilo tan fino se rompa? Aquí tenemos varias causas o factores que afectan a la salud de las abejas. Todos ellos son importantes. En primer lugar, tenemos la nutrición, lo que comen y de dónde obtienen esos recursos, qué tipo de recursos son. Otro factor importante son los insecticidas. Sabemos que las abejas melíferas se ven afectadas por los insecticidas. También están los ácaros varroa, que todos conocen muy bien en España y que conocemos en otros lugares también, y que además interactúan con virus clásicos. Todo esto es muy importante. Por último, tenemos la manera en la que la abeja se protege a sí misma. ¿Hay alguna manera de conseguir que estas amenazas permanezcan lejos de la colonia? Bueno, pues hablaremos de todo esto a lo largo de la charla. Bien, ¿cuáles son entonces estas amenazas? En Estados Unidos, aunque creo que también en Europa, ¿cuáles son las razones por las que las colonias sufren y tienen estos problemas? Sobre todo en los últimos años. Vamos a hablar primero de los insecticidas. Son importantes dentro de este sistema, aunque no sean el único problema, sí que pueden formar parte de él. Han recibido mucha atención. En concreto, los insecticidas neonicotinoides. Estos insecticidas neonicotinoides son muy utilizados en Estados Unidos. Es actualmente el más común. Sé que en Europa hay más restricciones con respecto al uso de los neonicotinoides, pero sí que se utilizan también un poco. En nuestro laboratorio tenemos a un científico, el doctor Mohamed Al-Buraki, que estudia estos pesticidas y sus efectos en la salud de las abejas. Y aquí tenemos uno de los temas en los que ha trabajado. Este estudio consistía en alimentar a las abejas con néctar o agua con azúcar con distintos niveles de insecticida. Las abejas aprendían a discriminar, es decir, que no tomaban tanto azúcar cuando el insecticida estaba presente. A la izquierda tenemos dos mezclas con un nivel muy bajo de insecticida y vemos que las abejas ingieren menos de esta mezcla que de la otra. Pero al cabo de unos días las abejas tienen que comer porque de lo contrario van a morir. De modo que al cabo de 5 o 6 días deciden empezar a tomar ese néctar con el insecticida y a partir de ahí siguen tomándolo. Durante estos días, estos primeros días, las abejas no comen el néctar. Pasan hambre, están evitando ese néctar, ese alimento con insecticida. Por tanto, quizás sea bueno que discriminen y detecten el insecticida, pero puede ser también perjudicial porque esto significa que no van a ingerir lo suficiente. Tenemos también este artículo que no es de nuestro grupo, pero que es muy interesante. Está también en la misma dirección de investigación en la que trabajamos nosotros. Aquí se estudian los efectos a largo plazo de los pesticidas, que no son letales, pero que tienen efectos a largo plazo en las abejas. Esta es la metodología que utilizan. Se pueden coger estos chips que están identificados, cada uno de ellos de manera independiente, y se le coloca un chip a cada abeja y así podemos hacer un seguimiento de la abeja, no durante el tiempo que está completamente fuera y alejada de la colmena, pero sí el momento en el que entra y sale. Aquí tenemos el panel inferior de una colmena. Las abejas entran aquí y cuando quieren salir de la colonia salen por esta zona, por estas puertas para salir volando.
Cuando vuelven, vuelven por esta otra parte y acceden hasta la colonia. ¿Esto qué significa? Pues que los científicos saben, pueden determinar cuándo una abeja sale y cuándo vuelve. Lo más interesante es que de media, las abejas que se han alimentado del pesticida no pasan tanto tiempo recopilando, recoleccionando alimentos. No vuelan tanto ni salen tantas veces a volar a lo largo de su ciclo de vida. Y esto significa que por alguna razón, no están aportando tantos recursos de vuelta a la colonia como otras. Salen, no sabemos si mueren fuera o se pierden y luego vuelven, pero la cuestión es que no aportan los suficientes recursos a la colonia. Es algo bastante sutil. Hay algunas abejas que ingieren el insecticida y a las que le va muy bien. Les va bien, son buenas recolectando alimentos, son buenas pecoreadoras, pero vemos aquí las abejas en la parte inferior que no hacen tantos vuelos. Si nos centramos concretamente en las pecoreadoras, vemos que hay muchas que prácticamente no recolectan nada y no traen comida a la colonia. Aquí tenemos otra manera de analizarlo. Si analizamos las abejas control en verde y aquí en azul o morado tenemos las abejas expuestas al pesticida, vemos que el grupo control vive un poco mejor. Nosotros, cuando pensamos en esto, pensamos en la idea de que tienen más probabilidades de levantarse al día siguiente, es decir, que al día siguiente seguirán vivas y podrán volver a salir a recolectar alimentos, mientras que las abejas con el insecticida es posible que no tengan tanta probabilidad de levantarse al día siguiente y eso va empeorando a lo largo de la vida, es decir, que reducen sus probabilidades de supervivencia. Otra manera de ver esto es que las abejas en el centro de su intervalo, de su ciclo de vida, mueren demasiado temprano. Es decir, que las colonias que están sanas pueden vivir durante más. En esas colonias las abejas viven más tiempo, mientras que en las colonias que se ven afectadas hay muchas abejas que mueren en el periodo central de sus vidas. Hay algunas que viven hasta el final de su ciclo de vida, pero muchas mueren antes. Y este estudio lo hicimos con los virus. A veces, bueno, la causa no es lo importante, que puede ser un pesticida o un virus. Lo importante es que las abejas que se encuentran en esta zona central no viven el suficiente tiempo para aportar alimentos a la colonia. Y esto es realmente importante porque es en este periodo en el que devuelven su deuda, digamos. Es el periodo en el que van a aportar alimentos a la colonia y en el que van a protegerla y van a contribuir realmente a la cría y al desarrollo de una nueva generación de abejas. Aquí en esta imagen tenemos muchos de los factores que afectan a las colonias de abejas. Aquí tenemos los virus en esta parte de aquí que sabemos que afectan mucho a la salud de las abejas. Hay varios tipos, varias clases de virus importantes. Aquí tenemos la zona de las bacterias. Aquí estos dos, Melissococcus plutonius y Panibacillus larvae, son enfermedades que afectan a las crías, la loque americana y la loque europea. También hay otras bacterias que afectan mucho a su salud. Aquí tenemos el grupo de los hongos, las dos especies de Nosema, y tenemos también Ascosphaera, que se trata del parásito de la cría encalada, y también tenemos Aspergillus.
Las abejas también tienen parásitos en sus estómagos. Critidia, que también se conoce como Lotmaria, es la misma especie, es uno de estos parásitos, y también los gregarinos. También a menudo encontramos nuevos parásitos en las abejas. Algunas son muy pequeños, son nuevos virus, y otros parásitos pueden tener un tamaño mayor. Aquí tenemos un tipo muy importante de parásitos, los ácaros, Varroa destructor, y también el ácaro Tropilaelaps asiático. Y debajo tenemos Acarapis, también importante. Todos los ácaros afectan mucho a las abejas. Volvamos ahora a nuestro modelo. Y aquí tenemos la predicción de cuáles son los factores más importantes para la salud de las abejas. Y hay una interacción muy importante, la que existe entre los ácaros Varroa y el virus de las alas deformes. Después hablaré de forma específica de esta interacción. Primero vamos a hablar de esas pérdidas de colonias de abejas muy extrañas que sucedieron hace un tiempo. En 2006 se produjo lo que se ha conocido después como el síndrome del despoblamiento de las colonias. No sabemos muy bien qué ocurrió. Había muchas colonias que se perdían. Identificamos algunos factores correlacionados, pero no pudimos encontrar una causa definida. Tomamos muchas muestras en este periodo. Recogimos obreras de distintas partes de Estados Unidos, las llevamos al laboratorio e intentamos identificar algún elemento común, patógenos, parásitos, pesticidas, cualquier cosa. En nuestro laboratorio se estudió en especial el tema de los patógenos. Intentamos identificar un patógeno que fuera el causante de todas estas pérdidas. Aquí tenemos una muestra. No estábamos cocinando, sino que preparábamos las muestras así. Recogíamos las obreras, las triturábamos, las preparábamos así, y después buscábamos distintos posibles virus que hubiera presentes. Este es el estudio que publicamos al final de nuestro trabajo. No encontramos ningún virus nuevo, ninguna enfermedad nueva en estas colonias, una causa única de enfermedad, sino que encontramos muchísimos patógenos diferentes en las colonias en las que había problemas. Aquí vemos la presencia de los distintos patógenos presentes tanto en las colonias debilitadas a la derecha como las colonias que estaban sanas. Las colonias debilitadas estaban enfermas y estaban desapareciendo, y en las de la derecha vemos que había muchos más parásitos y patógenos en general en estas colonias debilitadas. Aquí tenemos el virus de la parálisis aguda con más presencia aquí que en las colonias sanas. También podemos decir lo mismo de Nosema apis, del virus de las alas deformes, etc. Y vimos que en el oeste del país teníamos los virus raros con más frecuencia, como el virus de la parálisis aguda. Mientras que en el este teníamos más presencia del virus de las alas deformes. Lo único que pudimos concluir es que había distintos parásitos y que eso no era lo importante, sino que lo importante era dónde se encontraban. Nosotros pensamos que esto significa que el sistema inmune de las colonias estaba debilitado, no era tan fuerte, es como en el modelo. Y esto significa que los parásitos y los patógenos presentes en la zona atacaban a estas colonias. No obstante, tenemos que centrarnos en algo concreto y estudiamos en detalle el virus de la parálisis aguda. Es un virus
que produce esta patología con estas alas que no le van a permitir volar y, por tanto, la abeja no vivirá mucho tiempo. A veces el virus no llega a producir esta patología, pero siempre es perjudicial. Tenemos un estudio para estudiar esta situación y conocer cómo se traslada el virus y se propaga dentro de la colonia. Este virus, el de las alas deformes, es muy común en Estados Unidos y queríamos conocer las distintas variantes del virus y cómo afectaban a las abejas. Es algo parecido a lo que se hace ahora con las distintas variantes del coronavirus. En el virus de las alas deformes también hay varias variantes y descubrimos cuáles eran las más importantes para las abejas. Llegamos a un hallazgo sorprendente y es que había una rama completamente nueva, quizá llegue a ser una especie nueva, y que es muy común ahora en Estados Unidos. En 2010 no había mucho de este virus, de esta variante. Solo encontramos 2 muestras de todas las que tomamos en todo el país. Y, sin embargo, en 2016 vemos que es la variante más común en el país y ahora mismo ha aumentado aún más. Es decir, que se ha propagado por todo el país en unos 10 años. Y ahora es un virus muy importante que afecta mucho a nuestras colonias. Por otra parte, encontramos también nuevos parásitos que nos parecen importantes. Este parásito no es nuevo, pero no sabíamos que lo teníamos. Estuvimos trabajando con el microscopio y con análisis genéticos para intentar determinar si es un problema y dónde está presente en Estados Unidos. Vemos que también es muy común en distintas partes del mundo y aquí tenemos 3 estudios de distintos lugares en los que aparece. Está presente también en Europa y creo que en común también. Creo que el grupo del Dr. Higes ha estudiado este problema con un trabajo muy interesante y creo que está afectando a muchas abejas en distintas partes del mundo. En nuestro laboratorio tenemos un servicio específico y sé que en Granada hay un servicio parecido y en distintas partes de España. Nosotros tenemos, como digo, un servicio de diagnóstico. Estudiamos las muestras que nos llegan de distintas partes del país para identificar la causa de la enfermedad e intentar ayudar a las colonias. Recibimos 2.000 muestras anuales. Las estudiamos con el microscopio y también trabajamos para identificar las bacterias y los hongos. La mitad de las muestras nos llegan de los apicultores y la otra mitad nos las envían los inspectores. Y los resultados son los siguientes. Intentamos identificar la causa de la enfermedad o la muerte de la colonia. Y, como podemos imaginar, en las muestras de adultos, de abejas adultas, vemos que a menudo la causa principal era un exceso de ácaros, altos niveles de ácaros y también varroa concretamente. También vemos aquí que nosema está muy presente y vemos que los problemas se centran en estos 2, nosema y varroa. En cuanto a las crías, tenemos lo que americana y también lo que europea, aunque también encontramos indicios de virus. Y hay ocasiones en las que no podemos determinar cuál es la causa del problema. Puede que sea un pesticida o algún otro factor, pero no aparecen factores, no aparecen caracteres definitorios. En cuanto a la loque americana, en nuestro país se utilizan los antibióticos para tratar esta enfermedad. No todos los apicultores lo hacen, pero sí un número importante. Y por tanto,
Cuando recibimos muestras con Loque Americana tenemos que verificar también si los antibióticos siguen siendo efectivos y en general es así. La mayor parte de las muestras que recibimos pueden tratarse con antibiótico. Y creo que esto es probablemente porque los apicultores están teniendo cuidado para no excederse en el uso de los antibióticos. La Loque europea está aquí, es mucho más frecuente en nuestro país y estamos intentando decidir cómo tratarla. No es tan perjudicial para las colonias como la Loque americana y por tanto no pensamos que el antibiótico sea la mejor solución y buscamos algún tratamiento alternativo. Bien, hemos visto ya cuáles son las principales amenazas para las abejas y ahora me gustaría hablar de cómo interactúan estas amenazas unas con otras y ver qué problemas surgen cuando hay varias amenazas presentes en una colonia. En este tema tenemos que destacar al ácaro varroa. Tenemos el ácaro hembra que se introduce en la celda donde está la larva, va antes de que se cierre la celdilla, va creciendo, va poniendo huevos y la obrera sale el día 21 de su celda y se lleva con ella los ácaros que hayan crecido con ella. En el caso de los zánganos, suele haber más ácaros porque su tiempo de desarrollo es más largo y el ácaro prefiere a los machos. Por tanto, hay un mayor crecimiento de ácaros varroa en las abejas macho. Estos ácaros, como ya saben, están presentes en cualquier lugar en el que haya apicultura. Están presentes en Norteamérica, América del Sur, Europa, gran parte de Asia y el norte de África. Aún no están presentes en Australia. Se trata del principal país y continente en el que hay apicultura, pero no tienen el problema de estos ácaros, aunque evidentemente les preocupa. Tenemos aquí un grupo de trabajo que estudia concretamente los ácaros varroa de las abejas melíferas. Y se intentan buscar sustancias químicas para trabajar y luchar contra estos ácaros y también se estudia la biología de los ácaros y sus interacciones con las abejas. Ahora tenemos un proyecto concreto en el que se analiza cómo los ácaros van trasladando los virus dentro de la colonia y hemos utilizado una nueva herramienta. Como decía, estudiamos los ácaros varroa con una nueva herramienta que son estas cápsulas pequeñas que nos permiten hacerles un seguimiento y experimentar con ellos. Y así determinar si efectivamente están desplazando a los virus por la colonia. Aquí tenemos el diseño de estos experimentos. Colocamos a los ácaros en este líquido con alimento. Aquí no está la abeja. Es simplemente un líquido para los ácaros y los ácaros se alimentan de este líquido. El virus está ahí presente y a partir de ahí el ácaro traslada y lleva al virus con él. Después colocamos el ácaro en una abeja, en una pupa, y así podemos determinar la cantidad de virus que se traslada a la pupa y cómo esto afecta a las abejas. En este estudio cubríamos solo 48 horas y estudiábamos la cantidad de virus que se trasladaba a la abeja y el daño que esto producía. Esto es así, como pudimos comprobar, y esta es una de las razones por las que el virus es un factor importante en la salud de las abejas. Cuando el ácaro se alimenta de la abeja, si lleva el virus, encontramos grandes cantidades de virus en la abeja.
Y esto es un problema grave para ellas. Estas son abejas muy enfermas. Tienen 1.000 millones de copias del virus, o puede que más. Y ellas no van a sobrevivir mucho tiempo ni van a ser buenas abejas melíferas. Esto nos preocupa, además, en cuanto a la posibilidad de que el virus se propague de una abeja a otra a través de los ácaros. Sabemos que esto ocurre. Además, esto es interesante en el sentido de que no todas las abejas tienen un ácaro. Así que queríamos descubrir o investigar lo que ocurría y cómo el virus se iba propagando a otras abejas una vez que llegaba a la colonia. Cuando las abejas se ponen enfermas o mueren en la colonia, las abejas nodrizas vienen a retirar el cuerpo y se comen ese cuerpo. Así que queríamos estudiar lo que ocurría cuando una abeja nodriza se comía el cuerpo de una abeja muerta por la infección. Queríamos saber si esa abeja nodriza ahora empezaba a propagar el virus también. Aquí tenemos un gráfico que muestra esta conducta. En este caso, las abejas mueren en la celda. Esta es una abeja que no sobrevive a la infección del virus. Y aquí llega la abeja nodriza para retirar el cuerpo. Y se come parte del cuerpo de la abeja dentro de la colmena. Entonces ahora nos planteamos, ¿esta abeja nodriza que se encarga de la limpieza transmite el virus a otras abejas? Y lo cierto es que es así. La abeja nodriza que ha limpiado la pupa muerta ahora transmite el virus a otras abejas dentro de la colonia. Y si muchas de ellas hacen esta conducta, muchísimas de ellas acaban enfermas, porque a menudo o casi continuamente están compartiendo alimento. Y así vemos que desde las pupas infectadas el virus llega a toda la colonia y es un problema muy grave para las abejas melíferas. Bien. Ya he hablado de las malas noticias, de todos los problemas a los que se enfrentan, sus amenazas. Pero debo decir que los apicultores son muy creativos y encuentran distintas maneras de proteger a sus colmenas. Y ahora voy a hablar de algunos de los tratamientos o soluciones que podemos utilizar para ayudarlas. Me gustaría empezar haciendo referencia a una frase que utilizamos mucho en Estados Unidos, aunque ahora que lo pienso, quizá fue una frase que dijo Napoleón. La frase es la siguiente: el ejército marcha sobre su estómago. Es decir, que hay que estar bien alimentado para poder luchar. En nuestro caso, podemos decir que la abeja vuela sobre su estómago. Es decir, que es fundamental garantizar una buena nutrición para las abejas, ya sea por la recolección que hacen en el entorno o por los suplementos que les podamos dar. Si tienen una buena nutrición, tendrán menos probabilidades de morir por patógenos, parásitos, pesticidas, etc. Eso es fundamental. Se pueden utilizar, como digo, suplementos para complementar su alimentación, pero también podemos garantizar o asegurarnos de que en el entorno tienen suficiente polen y néctar que recopilar. Como digo, es lo más importante, garantizar que van a tener una buena nutrición y así poder proteger su salud. Aparte de esto, hay otras maneras que nos permiten reducir el impacto de los patógenos. Y ahora voy a hablar de varios proyectos que tenemos para gestionar las enfermedades y no sé muy bien por qué, pero quería hacer una división en esta sección y hablar de las cosas pequeñas y las cosas grandes. En cuanto a las pequeñas, llevamos ya quizá unos 10 años intentando encontrar un tratamiento natural que
funcione contra los virus. Uno de los proyectos que realizamos fue con Paul Stamets, que es un científico, pero también tiene una empresa y que trabaja con setas y otros hongos. Yo no sé exactamente qué incluía en sus productos, creo que eran extractos de distintas setas, y la cuestión es que las combinaba y preparaba estos productos con el objetivo de alimentar a las abejas con estos extractos y ver el impacto que conseguía. En el laboratorio sí que se encontró algunos extractos que conseguían reducir la carga viral. Ahora el siguiente paso es probar estos experimentos en el terreno y esperar que vamos a poder también reducir las cargas virales en las colonias. Y ahora están precisamente en esa fase. En general, al analizar las flores, encontramos distintas sustancias químicas que pueden ser importantes para la salud de las abejas. Y nos interesa mucho intentar comprender esas sustancias y utilizarlas, si es posible, para mejorar la salud de las abejas. Aquí tenemos un gráfico y es importante destacar que las plantas son diferentes las unas de las otras. Cada color es una familia de plantas. Los círculos representan el néctar arriba, el polen y las flores. Lo más importante es que al tomar muestras de las distintas plantas vamos a encontrar distintas sustancias químicas. Y esto significa que hay cientos de sustancias químicas distintas en las plantas y puede que algunas de ellas sean positivas, beneficiosas para las abejas. Aquí tenemos la manera en que trabajamos nosotros con esto. Hay otros laboratorios que están llevando a cabo un trabajo similar, intentando encontrar medicinas en la naturaleza. Lo que nosotros hacemos es intentar trabajar de manera sencilla y buscamos algún tratamiento fundamentalmente contra los virus y hemos ido probando distintos productos y se los ofrecemos a las abejas en un sirope con azúcar. Aquí tenemos este artículo sobre la cuestión y sobre también el diseño de nuestros experimentos. Antes de nada, me gustaría que vieran un par de vídeos muy breves. Pensamos que las abejas podían ayudarnos a encontrar una medicina para ellas, así que quizá nos dirían qué es lo que prefieren. Por tanto, colocamos aquí distintas soluciones con néctar y queríamos observar las abejas para que nos dijeran cuál les gustaba más. Y aquí tenemos ese vídeo. No se ve claramente aquí, pero algunos de estos alimentos con distintas sustancias químicas eran más atractivos para las abejas y se los bebían más rápidamente. De modo que pensamos que quizá sería una buena manera de empezar. Pensamos que podríamos tomar esas sustancias químicas que las abejas parecen preferir y empezar a probar con esas en concreto. Era una manera de eliminar a los cientos de candidatos posibles e intentar empezar con un número más razonable sobre el que podríamos hacer experimentos. Y ese es el proceso que utilizamos. El vídeo va a pasar rápido. La idea es que obtenemos estas colonias, sacamos obreras de la colonia, que es con las que queremos hacer nuestras pruebas. Estamos hablando de colonias en las que hay ácaros, virus y nosema. Cogemos a las abejas, las contamos y ya hemos determinado las enfermedades que tienen y la idea es tratarlas con distintos medicamentos, distintas medicinas que van a poder generar una reducción en el nivel de la enfermedad. Este es el experimento en sí. Tenemos estos vasos de plástico y en la parte superior tenemos agua con azúcar que tiene algún tipo de producto.
las distintas medicinas que estamos probando. Y esto lo hemos repetido muchísimas veces. Quizá hayamos trabajado ya con unas 5.000 o 10.000 de estas cajitas de plástico, de estos vasos de plástico con distintas medicinas, pero aún no hemos encontrado nada perfecto. Aquí tenemos una foto antigua de nuestro equipo y esta es una foto de este último verano. Ha sido más difícil porque no queremos estar en la misma habitación juntos, pero estamos intentando encontrar esa medicina fantástica y vamos a seguir buscándola. Además, nos gusta mucho trabajar con otros investigadores y con apicultores que puedan tener ideas que les gustaría probar. Aquí, brevemente, tenemos parte del diseño de estos experimentos y seguimos probando estas estrategias, utilizando las abejas adultas del campo, del terreno, y a veces las infectamos con nosema o con virus para ver cómo van reaccionando con los distintos productos que les vamos dando en el laboratorio y también en el terreno, en el exterior. Bien, ¿y cómo nos va? Hemos encontrado algunos productos interesantes. El timol parece prometedor, ya se utiliza con las abejas melíferas, puede ser un tratamiento para los ácaros y bueno, parece estar teniendo también un efecto en el nivel de virus también. Y luego hay 2 o 3 sustancias químicas que en general están en el néctar y que parecen poder ofrecer algo interesante. Tenemos unas 6 sustancias químicas identificadas, pero hasta el momento no hay nada definitivo y esperamos poder seguir haciendo pruebas y llegar a algo más concluyente. Ahora, en invierno también hacemos algunas pruebas, algunos experimentos con abejas que traemos del sur de Estados Unidos. Y en este caso solo podemos trabajar dentro del laboratorio con las crías. Me gustaría mencionar el trabajo que se realiza en el laboratorio de mi colega Judy Chen. Ellos también trabajan con virus y están haciendo un trabajo muy interesante. Aquí tenemos un candidato que nos interesó y realmente parece algo prometedor, ciclodextrina. Se trata de un gran grupo de sustancias químicas relacionadas con las moléculas del azúcar y tienen una estructura que es muy importante. Pensamos que en otros usos que se le ha dado a la ciclodextrina para los seres humanos es que esta estructura de la ciclodextrina, que es una estructura como de vaso, permite atrapar a los pesticidas y evitar que entren en el cuerpo de las abejas. Se ha utilizado ya en el tratamiento de colonias y parecen vivir más tiempo. Nos parece muy interesante este trabajo. Y también están trabajando con un extracto de raíces en el laboratorio de Judy y que parece ser útil para luchar contra la enfermedad de la cría ensacada. Podría ser un tratamiento posible para las abejas. Este artículo es muy reciente, se ha publicado a finales de febrero de 2021 y se basa en gran parte en el trabajo realizado por una estudiante de doctorado y después de postdoctorado que es de España, Cristina Rodríguez García. Cristina estuvo trabajando en el laboratorio de Judy durante varios años y estudiaba mucho nosema. Ella provenía del laboratorio del doctor Mariano Iges en Madrid. Este artículo
habla de la capacidad de Nosema para extraer minerales de las abejas. Uno de ellos es el hierro, que es muy importante para las abejas. Y si estudiamos a las abejas, vemos que cuando hay una infección por Nosema, el nivel del hierro cae, porque se produce esta extracción del hierro y esto daña a las abejas. Y esto se puede impedir. Es realmente muy interesante este experimento. Pudieron reducir la proteína transferrina en las abejas y al hacer esto, Nosema empezó a morirse de hambre porque esto hizo que Nosema no pudiera seguir extrayendo esos minerales, ese hierro. Aquí tenemos estos dos grupos con la estrella, son grupos con la infección por Nosema, a los que se les dio también este producto que afectaba a la proteína transferrina en las abejas. Vemos que en el día 6 los grupos control tienen más Nosema y en el día 12 muchísimo más. No obstante, al suprimir esta proteína de las abejas, vemos en el grupo tratado que el crecimiento de Nosema está muy controlado. Esto es realmente muy interesante, puesto que puede ayudar a mantener los niveles de Nosema muy bajos. Uno podría plantearse también si esto puede resultar perjudicial para las abejas al eliminar una de sus proteínas, pero no lo es. Con este tratamiento, aquí vemos en el grupo G2 que el nivel de hierro es muy elevado, es el normal. Son los grupos afectados por Nosema los que tienen una reducción de hierro. Parece ser, por tanto, una manera posible de luchar contra las infecciones por Nosema. En general, las abejas que reciben el tratamiento, que son las que están aquí arriba, las líneas azul y verde. Bueno, en azul tenemos las que reciben el tratamiento y en verde tenemos las abejas que no tenían la infección por Nosema. En negro y en rosa tenemos la infección por Nosema y en negro tenemos un tratamiento de control. Y vemos la diferencia en la supervivencia. Bien, ahora vamos a hablar de los parásitos de gran tamaño, los que podemos reconocer como problemas en la colonia sin utilizar el microscopio. Son parásitos que sabemos que afectan a la salud de las abejas. Ya dije antes que la nutrición es un tema fundamental para las abejas y el doctor Miguel Corona en nuestro laboratorio está trabajando sobre la nutrición de las abejas. Miguel ha empezado recientemente un proyecto en el que estudia la capacidad para evitar que los avispones dañen a las abejas. El inicio se remonta a este avispón en concreto, es el avispón gigante asiático. Es el avispón Vespe mandarina. Llegó hace un año a Estados Unidos, está ahora mismo presente en una zona muy limitada del país, pero ya nos preocupa. Por esa razón, durante el verano empezamos un proyecto para ver si podemos controlar sus efectos en las colonias de abejas. Este avispón está relacionado con Vespe velutina, que está presente en España y gran parte de Europa y que está causando ciertos problemas. La idea fue preparar
una malla de metal que podríamos colocar así en la entrada de la colonia, que no permitiera la entrada de los zánganos, pero que sí permitiera la entrada de la reina, las obreras y los zánganos. Es decir, que el tamaño del agujero tenía que ser exacto. Aquí tenemos el trabajo con esto. Tenemos las mediciones de distintas partes del mundo. Para Vespe mandarinia tenemos el tamaño de la cabeza, del tórax y del abdomen. Vemos aquí también algunas palabras en español, puesto que se publicó así también, con parte en español. La idea era, por tanto, dar con el tamaño del agujero de la malla que fuera exacto para evitar que entraran al avispón, pero que permitiera la entrada de las abejas, de todas ellas. Aún no tenemos un problema grave con este avispón, pero queríamos saber cuál sería el efecto de las mallas en las colonias, si tendrían un efecto perjudicial para ellas, si impedirían que las abejas pudieran meter el polen dentro de la colonia. De modo que Miguel y su grupo llevaron a cabo experimentos para medir el peso de las colonias con y sin malla. Hacia finales de verano vimos que las colonias con la malla eran más grandes que las colonias sin la malla. Vemos aquí la comparación y vemos que el resultado es mucho mayor, mucho mejor. Aún no sabemos exactamente cuál es la causa de esta diferencia. Puede que haya una cierta presión por parte de los avispones, de la especie de avispón que sí que tenemos en Estados Unidos, o puede ser también que se reduzca la capacidad de otras abejas a la hora de robar alimentos de otras colmenas. En cualquier caso, esto parece estar ayudando. Ahora voy a terminar con algunos estudios sobre los ácaros Varroa en concreto. Este es un trabajo que dirige el Dr. Stephen Cook en nuestro laboratorio. Se utiliza la misma técnica que utilizamos nosotros, que utilizamos con estas cápsulas, un espacio controlado en el que podemos medir el efecto de los distintos tratamientos contra los ácaros. Estas son las etapas por las que va un descubrimiento hasta convertirse en un medicamento comercializado. Empezamos tratando pequeños grupos de ácaros en el laboratorio, luego pasamos al nivel de las colonias y las colmenas en el terreno, y en España, igual que en Estados Unidos, hay que trabajar después con los grupos del gobierno que se encargan de la regulación de estos tratamientos. De modo que nos aseguramos de que nuestros experimentos demuestran que los tratamientos son seguros para las abejas y para las personas, y también que son eficaces. Es entonces cuando se pueden comercializar esos tratamientos y se pueden vender a los apicultores. Bien, ¿dónde estamos dentro de este proceso? ¿Dónde nos encontramos ahora? Quiero señalar que este equipo está formado fundamentalmente por científicos de Estados Unidos, pero tenemos un socio en la Universidad de Valencia, en España. Es decir, que tenemos ciertas interacciones con muy buenos científicos de España en relación con este proyecto. También contamos con un equipo de Canadá. Bien, ¿en qué fase nos encontramos ahora? Aún no tenemos nada realmente listo para su venta, aunque se han encontrado varios productos que son interesantes y que son ahora mismo considerados candidatos para el control de los ácaros. Ahora estamos ya en los tratamientos en las colonias y queremos verificar que el tratamiento no es perjudicial para las abejas y que efectivamente funciona en el terreno a la hora de controlar los
ácaros. Espero tener buenas noticias dentro de poco. Probablemente a final de año podremos saber más de si esto funciona con los ácaros. También me gustaría hablar un poco más sobre los ácaros en sí y las dificultades que tenemos a la hora de garantizar la salud de las abejas. Parte de este trabajo lo ha realizado el doctor Sami Ramsey, que es un antiguo estudiante con nosotros en la Universidad de Maryland. Le interesa mucho la biología de los ácaros y su proyecto se centra en la observación de los ácaros dentro de las celdas de las abejas, de las pupas, y ver cómo interactúan con ellas. Este es el material dentro de nuestro laboratorio. La idea es tener a los ácaros dentro del laboratorio y hacer un seguimiento para ver cómo se comportan. Aquí tenemos varios canales de la misma cámara e intentamos observar el movimiento de los ácaros de distintas perspectivas. Aquí tenemos un vídeo muy corto en el que vemos a una hembra, un ácaro hembra, y empieza a parasitar la abeja que está en el capullo y está empezando a desarrollarse para convertirse en pupa, y al cabo de una semana ya saldrá de la celda como adulta. El ácaro está paseando por la pupa, intentando decidir dónde alimentarse, y también está desarrollando huevos que se convertirán en la próxima generación de ácaros. Sami estudia también con mucho interés el ácaro Tropilaelaps, que está ahora en Asia, pero que muy probablemente vaya expandiéndose por distintas partes del mundo. Lo hemos encontrado recientemente también en Oriente Medio, de modo que no está muy lejos de Europa. Por tanto, es una posibilidad que aparezca en Europa en los próximos 10 años o así, y es muy perjudicial para las abejas melíferas, y en Asia están muy afectados por esto, y también será un gran problema para las abejas y nuestros ácaros en Estados Unidos y Europa. Nos interesa la conducta de estos ácaros con las abejas, su interacción. Aquí podemos ver este vídeo, y este es un ácaro Tropilaelaps. Vemos cómo se alimenta en la abeja y dónde provoca el mayor daño. Estos ácaros son algo más pequeños que Varroa y además tienen una forma diferente. Su conducta es similar. Se alimentan también de las abejas y creemos que desgraciadamente probablemente también propaguen los virus de unas abejas a otras. Este ácaro, el Tropilaelaps, es un problema potencial de gravedad para Estados Unidos y para Europa. Estamos estudiándolo y tememos que pueda convertirse en un problema grave para nuestras abejas en el futuro. Aquí tenemos más imágenes. Estos ácaros, como vemos, son más pequeños que Varroa y tienen una forma distinta, ovalada. Desde la cabeza hacia la parte trasera son más alargados. Como podemos ver aquí en el vídeo, son muy activos. Se mueven más y salen de la celda de cría también más rápidamente que el ácaro Varroa. Estamos haciendo algunos experimentos con estos ácaros,
pero desgraciadamente tuvimos que interrumpir los experimentos la primavera pasada y se tienen que hacer todos en Asia porque los ácaros están allí, pero no han llegado aún a Estados Unidos, no los podemos traer. Esperamos poder retomar los ensayos a final de este año. Aquí tenemos a los dos ácaros, una hembra de Tropilaelaps delante y detrás está la hembra de Varroa. Todos conocemos ya a Varroa, pero si en algún momento ven esta otra especie de ácaro, Tropilaelaps, por favor es fundamental que lo comuniquen, que envíen la muestra a un laboratorio, porque podría ser un problema muy grave para nuestras abejas. Y es importante que ignoremos el problema, que no ignoremos el problema. Es fundamental reaccionar. Bien, como resumen, quiero decir que estamos muy interesados en el comportamiento de los ácaros Varroa con las abejas y en nuevas formas de control. Queremos crear medidas de control seguras que se puedan utilizar y que no afecten a la miel, que no sea perjudicial para las abejas tampoco, y que las libere de la presión de los ácaros. Y este es el objetivo principal que tiene nuestro grupo. Aquí tenemos a las personas que trabajan en nuestro laboratorio. Esta foto es de hace un par de años, obviamente. No teníamos el virus nosotros mismos y podíamos estar juntos y esperamos poder estarlo de nuevo muy pronto. Esta es la doctora Cristina Rodríguez García. Fue muy buena científica en nuestro laboratorio y ahora ha vuelto a España. Hemos recibido a visitantes de China, Tailandia, Japón, Alemania, Suiza, América del Sur, de varios países y África. Siempre nos encanta recibir a visitantes que trabajen con nosotros en el laboratorio para colaborar en distintos proyectos. Bien, lo voy a dejar aquí. Cuando vean esta presentación, si tienen cualquier pregunta para mí o cualquiera de los científicos de nuestro laboratorio, envíenlas por correo electrónico y esperamos poder contestarlas. Y espero que sus abejas estén todas muy bien y que sus familias y su apicultura prosperen en estos tiempos difíciles. Muchísimas gracias a todos y especialmente a los apicultores a los que conocí ya hace unos años del sur de España y espero poder conocer a más próximamente. Gracias. Hola, me llamo Sean y soy becario de postdoctorado en la Universidad de Texas en Austin. Estoy encantada de estar aquí hoy con todos ustedes para hablar de las bacterias intestinales nativas que pueden afectar a la salud de las abejas melíferas. Muchísimas gracias por su invitación y espero que aprendan algo interesante con mi charla. Si al final tienen alguna pregunta, no duden en enviar esas preguntas por correo electrónico. Bien, vamos a hablar de dos temas principales hoy. En primer lugar, voy a hablar de la microbioma intestinal de las abejas melíferas en general y cómo estas bacterias afectan a la salud de las abejas y voy a contar un poco lo que hemos descubierto en los últimos 10 años al respecto. Después voy a hablar de cómo se pueden coger estas bacterias y mejorarlas, recolonizar a las abejas con ellas y así protegerlas de algunas de las amenazas más importantes para su salud. Estos son los dos temas que voy a tratar hoy. Voy a empezar hablando un poco de mi perfil personal. Yo soy microbiólogo
Por tanto, cuando pienso en los microbios, pienso siempre en cómo estos pueden ser buenos y útiles. Hay muchas personas que cuando piensan en microbios los asocian a la enfermedad y a la muerte y evidentemente esto es lógico porque es verdad que los microbios pueden producir consecuencias muy graves en algunos casos, pero también son responsables de algunas cosas fantásticas de las que disponemos. Y la microbiología nos ha permitido mm, disfrutar del hecho de que los microbios nos aportan la cerveza, el queso, el vino, el chocolate y también los utilizamos para limpiar el agua que bebemos. Por tanto, como microbiólogo me gusta pensar en cómo los microbios nos aportan todas estas cosas buenas. Los seres humanos han utilizado a los microbios durante miles de años para disfrutar de todo esto y me gustaría que lo recordáramos durante esta charla. Vamos a hablar ahora un poquito de la microbioma intestinal en seres humanos. Se ha estado estudiando mucho en los últimos 20 años o así el hecho de que las bacterias viven en y dentro de los seres humanos. Ahora tenemos nuevas tecnologías que nos permiten identificar toneladas de bacterias diferentes en nuestro cuerpo. Sabemos que las bacterias poseen capacidades únicas que no tienen las células humanas. Y, por ejemplo, sabemos también que son moduladores de nuestra salud, nos ayudan a digerir alimentos, pueden modificar los fármacos que tomamos e incluso pueden tener un impacto en cómo resistimos a la enfermedad. Se trata de un área de investigación muy interesante y muy activa que continuamente trae novedades y en cualquier caso sabemos que tienen un impacto muy importante en nosotros. Después de analizar la situación en los seres humanos, podemos decir que quizá en las abejas tengamos algo similar. Es decir, que hace unos 10 años aproximadamente se cogieron estas ideas y estas herramientas que se estaban utilizando para estudiar las bacterias intestinales de los seres humanos para estudiarlas de las abejas. Se está estudiando mucho la microbioma de las abejas melíferas desde 2010 aproximadamente. Y voy a hablar mucho de esto, pero sobre todo me gustaría subrayar el hecho de que se trata de una comunidad de bacterias muy conservada y además única, la que vive en el intestino de las abejas. Bien, ¿qué hay entonces en el intestino de las abejas? Lo primero que quiero decir es que vamos a hablar de las abejas obreras. Y utilizo la abreviatura BGM para referirme a la microbioma de las abejas obreras. Hay 9 bacterias específicas que componen este microbioma. No es necesario que nos las aprendamos ahora, pero lo interesante es que si estudiamos la estructura del intestino de las abejas, vemos que las distintas bacterias ocupan áreas diferentes dentro del intestino, están muy organizadas. Y además se trata de una comunidad muy conservada. Y digo esto porque encontramos las mismas especies de bacterias en la microbioma de las obreras de todo el mundo. Y esto es muy diferente a lo que ocurre con los seres humanos, donde tenemos comunidades muy variables y muy complejas. En el caso de las abejas obreras tenemos una comunidad sencilla, simple y conservada. Además, algunas de estas especies de bacterias no viven en ningún otro lugar del mundo. Solamente viven en el intestino de las abejas obreras. No están presentes siquiera en otras partes de la colmena. Entonces nos planteamos, ¿cómo adquieren esta microbioma las abejas? Tenemos este artículo muy interesante, excelente, sobre las comunidades microbianas intestinales de las abejas sociales. Lo recomiendo, la lectura es muy amena y muy interesante. Aquí se explica que las abejas pierden el revestimiento intestinal en la fase larvaria antes de que se cierre la celdilla.
Aquí vemos que las bacterias que han estado en los intestinos de las larvas durante la primera fase de desarrollo se pierden justo antes de que se cierre la celdilla, como he explicado, y después se recupera la microbioma y son las demás abejas las que les transfieren esta microbioma para la época adulta. Se trata de una comunidad, como digo, muy conservada porque es siempre la misma y muy sencilla. Las reinas y los zánganos tienen una microbioma menos conservada. Por tanto, quiero recordar que hablo específicamente de la microbioma de las obreras. Y como he explicado, se obtiene a través del contacto social. En la fase en la que empiezan a después salir de la colmena, va modificándose un poco más. Es interesante saber cuáles son las bacterias que están presentes, pero lo que más nos interesa como científicos es saber qué hacen estas bacterias y si lo que hacen es importante para las abejas. Intentamos ser escépticos y no dar por sentado que simplemente por el hecho de que estén ahí van a tener una función importante. Las bacterias están presentes en prácticamente todas las superficies del mundo y es necesario trabajar e investigar para descubrir lo que hacen. Por tanto, investigamos si este conjunto de bacterias en el intestino de las abejas son realmente útiles para las abejas o no, o importantes. Y llevamos a cabo toda una serie de experimentos para poder descubrirlo. ¿Qué hacemos? En primer lugar, vamos a una colmena y nos llevamos un panal de cría que nos llevamos al laboratorio. Entonces vamos quitando los opérculos de las celdas para sacar a las pupas para poder criarlas en un entorno estéril. Como expliqué antes, en ese momento las pupas no tienen bacterias puesto que han perdido ya su revestimiento intestinal de la fase larvaria y aún no han salido de la celda para recibir la microbioma de otras abejas. Por tanto, aquí podemos mantenerlas estériles o bien recolonizarlas con las bacterias de otras abejas. Y así, con estos dos grupos de abejas, podemos realizar experimentos y compararlos y ver cómo estos dos grupos responden a las preguntas que nos planteamos y cómo reaccionan en los experimentos que llevamos a cabo. Bien, aquí tenemos imágenes de lo que hacemos. Aquí tenemos las colmenas en un área rural, en Texas. En nuestro campus también tenemos algunas colmenas. Y aquí también vemos cómo recogemos los panales. Aquí tenemos un estudiante de doctorado que está retirando el opérculo de las celdas. Tenemos también el panal con las celdas ya abiertas. Las tenemos en estas cajitas de plástico. Podemos tener entre 20 y 30 en cada una y ahí es donde decidimos si exponerlas a las bacterias de otras abejas o mantenerlas estériles y poder hacer los distintos experimentos. Voy a presentar ahora estudios y experimentos que han hecho otros compañeros, investigadores, científicos, y voy a presentar un poco los resultados y los hallazgos más importantes a los que se ha llegado. Queremos saber, por tanto, cómo afecta
la comunidad de bacterias a la salud de las abejas. Aquí tenemos un primer estudio en el que se comparaban los dos grupos para medir cosas como, por ejemplo, el peso de las abejas y la alimentación. Descubrimos que las bacterias eran muy importantes para ayudar a las abejas a mantener su peso y a alimentarse de manera adecuada, a un nivel adecuado. Es decir, que las abejas que no tenían la microbioma pesaban menos y se alimentaban menos. Esto indica claramente que las bacterias son importantes y tienen un papel en el peso adecuado de las abejas. También sabemos que las bacterias tienen la capacidad química de degradar el polen y también de descomponer el azúcar, porque a veces las abejas se exponen a azúcares tóxicos y las bacterias son capaces de descomponer algunos de esos azúcares tóxicos y por tanto protegen a las abejas. Al comparar los dos grupos, también descubrimos que el sistema inmune de las abejas con bacterias era más funcional. Al tener estas bacterias en su intestino, esto activa y mejora el funcionamiento de la inmunidad de las abejas, de su sistema inmune. En relación con esto, las abejas que tienen las bacterias también son más efectivas a la hora de luchar contra infecciones patogénicas. Es decir, que pueden resistir mejor ante una infección. Vemos, por tanto, que las bacterias son muy importantes. Aquí tenemos una investigación muy reciente que indica que es posible que las bacterias intestinales también sean importantes en los procesos de reconocimiento social y en la conducta social de las abejas. Esto es algo nuevo y muy emocionante, pero que aún necesitamos confirmar. Una vez que hemos determinado que la microbioma intestinal es importante para la salud de las abejas, podemos empezar a pensar que puede alterar esta microbioma y, por tanto, reducir su capacidad para ayudar a las abejas y a su salud. Las abejas se exponen a muchas amenazas a lo largo de su vida. Hay, por ejemplo, pesticidas que se utilizan en la agricultura. Y Casey Rayman descubrió que un antibiótico que se utiliza mucho para tratar a las abejas, tetraciclina, está alterando a la comunidad de bacterias que vive en los intestinos de las abejas y que además esta alteración hace que las abejas sean más vulnerables a la infección por patógenos oportunistas. Esto indica que la aplicación de tetraciclina, que se hace con la intención de ayudar a las abejas, pero en realidad está en cierta medida alterando su microbioma y aumentando su vulnerabilidad a las infecciones. Eric Mota, otro colega nuestro, ha demostrado que la exposición al glifosato también tiene efectos negativos en la microbioma. El glifosato es un herbicida utilizado de manera muy generalizada y en grandes dosis. Y Eric descubrió que aunque este herbicida no tenía un efecto directo en las abejas, que pudiera medirse, sí que estaba alterando algunas bacterias muy específicas de la microbioma de las abejas, las mataba
Y esto podía conducir a una situación en la que los patógenos oportunistas podían atacar más a las abejas y serían más efectivos a la hora de producir la muerte de las abejas. Es decir, que el hecho de matar a las bacterias hace que las abejas sean más susceptibles a las infecciones. Esto no es general, no se puede decir de todos los químicos que existen, y se descubrió, por ejemplo, que el pesticida imidacloprid no está teniendo un efecto importante en la microbiota. Por tanto, sería demasiado sencillo, simplista decir que todas las sustancias químicas son negativas para la microbioma. Pero sí es importante conocer cuáles son los químicos que están afectando a las bacterias y cómo. Debemos, no obstante, recordar que muchos de estos estudios se han llevado a cabo en condiciones de laboratorio. Como ya he explicado, tenemos muchas abejas en el laboratorio y hemos llevado a cabo estos estudios con esas abejas y además en ocasiones con dosis muy altas de estas sustancias químicas. Por tanto, es necesario realizar otros estudios con colmenas reales y en condiciones más realistas, con dosis más realistas, para ver si efectivamente a nivel de la colmena estos efectos pueden ser significativos o no. Es decir, que la conclusión, en cualquier caso, más importante es que a la hora de analizar una sustancia química a la que puedan exponerse las abejas, es importante estudiar no solo el impacto directo sobre las abejas, sino también cuál puede ser su efecto en la microbioma intestinal de estas. Ya hemos visto que la microbioma es importante para la salud de las abejas y que algunas sustancias químicas pueden alterarla. En consecuencia, podemos lógicamente pensar que quizá podríamos utilizar probióticos para restaurar esas bacterias, es decir, coger las bacterias y dárselas a las abejas que tienen alguna alteración en su microbioma. Y que quizá esto podría aliviar algunos de los efectos negativos que estén sufriendo. Y creo que es una muy buena idea, pero aún no está disponible en la actualidad. En Estados Unidos, al menos, hay suplementos con microbióticos que están disponibles, pero los hemos analizado y no contienen los microbios específicos de las abejas, sino que tienen bacterias generales del medio ambiente, también bacterias de las que se utilizan en probióticos para seres humanos, etcétera, o para pienso animal. Por tanto, no está nada claro que haya microbióticos, que ahora mismo tengamos probióticos que nos permitan restaurar los microbios intestinales de las abejas. Hay resultados contradictorios ahora mismo en los estudios que han considerado la aplicación de probióticos en las abejas. No se sabe muy bien si realmente son beneficiosos para ellas o si pueden restaurar la microbioma alterada. Por tanto, creo que, como siempre, siempre resulta útil ser escéptico y ahora mismo lo que debemos hacer es esperar a que se lleve a cabo más estudios, más investigaciones y tengamos más resultados para saber si realmente los probióticos pueden ser útiles o efectivos. Ahora mismo se están llevando a cabo investigaciones de este tipo, por tanto en el futuro tendremos la respuesta. Vamos a revisar ahora lo que hemos visto en esta primera parte de la charla. Como hemos dicho, al igual que los seres humanos, las abejas tienen una microbioma intestinal. Esta comunidad de bacterias contribuyen a la salud de las abejas. Cada día descubrimos novedades al respecto y sobre las funciones que tienen las bacterias. Y ha mencionado algunos ejemplos, pero hay más efectos importantes de las bacterias y además hay muchos científicos estudiando esto ahora mismo. Las alteraciones de esta
microbiota pueden tener un impacto negativo en la salud de las abejas. En general, las alteraciones de estas bacterias hacen que las abejas sean más susceptibles, más vulnerables a las infecciones. Los hallazgos hasta el momento en los estudios de laboratorio nos muestran que estas alteraciones son importantes, pero es necesario llevar a cabo estudios en el terreno para confirmarlo. Y también, como acabo de mencionar, creo que los probióticos tienen un gran potencial en el futuro para ayudar a las abejas, pero ahora mismo no estamos aún en ese punto. Es necesario estudiar más los probióticos y sus efectos y creo que sí, que en el futuro podremos tener probióticos disponibles para ayudar a las colmenas. Bien, ahora vamos a pasar a la parte 2 de la charla. Ahora voy a hablar de cómo podemos construir terapias de tercera generación utilizando la microbioma intestinal de las abejas. Esta sí que es concretamente mi área de trabajo y estaré encantado de contestar las preguntas que tengan al final de la charla. Cogemos esas bacterias, las mejoramos y recolonizamos con ellas a las abejas para que sean útiles para ellas. Hay una expresión que es la ingeniería genética de la microbioma de los seres humanos y esto es algo que se está haciendo ya. Se cogen las bacterias de los seres humanos, se modifican y se les dan para que sean útiles para los seres humanos. Ya hemos hablado de que se utilizan las bacterias, por ejemplo, para hacer pan, para hacer cerveza y que durante milenios han sido útiles para los seres humanos. Esta ingeniería genética que hacemos ahora es una extensión de ese mismo uso histórico. Ahora se está desarrollando esta nueva área utilizando esas bacterias alteradas. Y la cuestión es que pensamos que podemos llegar incluso a utilizar las bacterias para producir ciertos medicamentos en los intestinos o para conseguir que las bacterias vayan produciendo algo de manera continua en los intestinos de los seres humanos. Y yo sé que esto puede sonar un poco a ciencia ficción, pero ya hay ensayos que se están llevando a cabo ahora mismo con los seres humanos. Se han estudiado desde hace ya mucho tiempo y se están estudiando en estos ensayos clínicos cómo conseguir todo esto de manera segura y eficaz. La cuestión es que esto ya está en fase de estudio en seres humanos. Y por tanto, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y las abejas qué? ¿Podemos utilizar la microbioma intestinal de las abejas para proteger la salud de las abejas? ¿Cómo podemos hacerlo? Voy a hablar brevemente de dos de las principales amenazas a las que se enfrentan las abejas y seguro que las conocen ya. Otros ponentes han hablado de ellas más en detalle, así que yo voy a presentar aquí una breve descripción, algo superficial. Como saben, las pérdidas de las colmenas son muy comunes en Estados Unidos. En 2019 sufrimos una pérdida de un 40% aproximadamente en invierno. Hay muchos factores que afectan a las colmenas, pero dos de los principales culpables parecen ser el ácaro varroa, que parece haber provenido de las abejas melíferas asiáticas. Estos ácaros se alimentan de las crías y provocan grandes daños en las colonias. Además, los ácaros pueden propagar virus, como es el caso del virus de las alas deformes. Y si las abejas son atacadas por el ácaro y el virus al mismo tiempo, esto produce un efecto devastador. Estos dos tienen
un efecto sinérgico, puesto que los ácaros pueden propagar el virus y además el sistema inmune de las abejas se está viendo afectado y debilitado por la amenaza combinada. Hay otras amenazas a las que se enfrentan las abejas, pero yo voy a centrarme en estas dos. En cómo podemos utilizar a las bacterias para luchar contra estas amenazas. Para hablar de eso tengo que explicar un aspecto importante del sistema inmune de las abejas. Se trata de lo que llamamos RNAi, en inglés, el ARN interferente. La cuestión es que el sistema inmune identifica el ARN de doble cadena y lo reconoce como un indicio de que hay virus replicándose en sus células, y en ese momento se utilizan intermediarios moleculares para entrenar al sistema inmune y que éste destruya todo lo que se parezca al ARN de doble cadena, a esa molécula. De este modo, cuando las células de las abejas encuentran esta molécula, deducen que hay una infección y entonces pasa a destruir todo lo que se parezca al ARN de doble cadena. Por tanto, es algo muy útil y podemos entrenar el sistema y activar el sistema inmune de las abejas dándoles ARN de doble cadena para alimentarlas con él. Pero resulta muy caro producirlo. Se ha demostrado ya en el pasado que si podemos producir la suficiente cantidad de ARN de doble cadena purificado, podemos alimentar a las abejas con él y podemos así reactivar su sistema inmune para que se defienda de la infección del virus de alas deformes y también incluso puede llegar a matar a los ácaros varroa, aunque hablaré después de este aspecto. Esta molécula, por lo tanto, es muy importante. El problema es que es necesario producir enormes cantidades de ARN de doble cadena, especialmente si queremos alimentar a una colmena entera o a muchas colmenas. En ese caso resulta prohibitivo el poder producirlo in vitro. Incluso si se consigue hacer, el ARN de doble cadena es bastante inestable y se degrada en el entorno. Este tema es un tema que está siendo investigado en agricultura para luchar contra distintas plagas y hay muchos trabajos que se están llevando a cabo para intentar entender cómo fabricar más ARN de doble cadena y cómo utilizarlo en distintas áreas. Y yo me planteé, bueno, pues si en lugar de producir esta molécula en el laboratorio, ¿qué pasaría si podemos conseguir que las bacterias lo fabriquen directamente? Esto resultaría más económico y además las abejas tendrían bacterias que estarían continuamente produciendo ARN de doble cadena y así activando de manera continua su sistema inmune. Pero evidentemente una cosa es decirlo y otra muy distinta, hacerlo y demostrar que funciona. La idea aquí era utilizar las herramientas moleculares para ayudar a las bacterias a producir ARN de doble cadena. Estas las denomino las bacterias mejoradas. Después alimentamos a las abejas con estas bacterias mejoradas y entonces esperamos que así poder conseguir inducir la interferencia por ARN en estas abejas y activar su sistema inmune. La idea es que actúe como una vacuna. Y bien, para demostrar que esto va a funcionar, tenemos que revisar y tenemos que demostrar varias etapas
Queríamos demostrar que efectivamente las bacterias recolonizarían las abejas, que activarían el sistema inmune y que ayudarían a luchar contra estas amenazas. Bien, ¿cómo hacemos estos experimentos para poder verificar que esto es así con estos simbiontes mejorados? Bien, pues como antes, cogemos abejas de una colmena, cogemos un panal, lo llevamos al laboratorio, extraemos las pupas y las criamos en un entorno estéril. Después, dividimos a las abejas en dos grupos. Un grupo con bacterias de control, las bacterias de otras abejas adultas, y el segundo grupo le damos bacterias mejoradas. Y como anteriormente, podemos realizar experimentos y comparar los resultados entre estos dos grupos. Lo primero que teníamos que demostrar era que podíamos extraer estas bacterias y mejorarlas. Lo utilizamos en concreto con la bacteria albi, que vive en la superficie del intestino, y cuando se cambia una bacteria, cuando se modifica una bacteria, es posible que al devolverla al intestino de la abeja, ella ya no pudiera vivir ahí. Lo primero que teníamos que hacer era demostrar que efectivamente al devolverlas iban a permanecer en el intestino de las abejas. Les dimos estas bacterias mejoradas a las abejas y al cabo de 15 días tenemos que demostrar que permanecían allí y que además se mantenían al mismo nivel que inicialmente. Después, teníamos que verificar también si estábamos activando la expresión de los genes inmunes, del sistema inmune, ver qué genes estaban activados y cuáles no. Teníamos las bacterias de control y las bacterias que producían ARN de cadena de doble cadena. Y podemos ver aquí que las abejas que tenían las bacterias mejoradas, los genes del sistema inmune estaban activados, son los que las abejas en azul, y como podemos ver, estos niveles mayores de activación se mantuvieron durante 15 días. Es decir, esto fue muy importante porque podemos demostrar que las bacterias se mantenían vivas en el intestino y que además tenían la capacidad de activar el sistema inmune de las abejas. Llevamos a cabo toda una serie de experimentos y de estudios, y no voy a entrar en todos los detalles, pero sí que debo decir que pudimos demostrar que podíamos reducir la expresión de ciertos genes. Esto es muy importante en términos de investigación, pero luego nos centramos en ver si realmente podemos ayudar a proteger a las abejas del virus de las alas deformes y de los ácaros varroa. Lo estudiamos de manera separada. Primero, estudiamos la lucha contra el virus. Cogimos las abejas que obtuvimos de las celdas en el laboratorio, les colonizamos las bacterias y 7 días después les inyectamos el virus de las alas deformes, una forma purificada que habíamos preparado en el laboratorio. Las bacterias están produciendo un breve fragmento del virus, del genoma del virus. Y esperábamos que actuara como una vacuna, es decir, que este pequeño fragmento del genoma del virus pudiera entrenar al sistema inmune para que estuviera preparado para luchar contra la infección y sobrevivir durante más tiempo. Por tanto, tras la inyección del virus, medimos la supervivencia de las abejas. Aquí tenemos el gráfico con muchas líneas, pero debemos centrarnos en las 3 de abajo. En morado tenemos
el grupo de abejas que tenían las bacterias mejoradas, que producían el fragmento del genoma del virus, y abajo tenemos dos grupos control, en naranja y gris. Medimos la supervivencia y al cabo de 10 días vemos que hay una diferencia muy importante. No todas las abejas sobrevivieron tampoco en el grupo con las bacterias mejoradas. La mera inyección es ya de por sí bastante traumática. Pero sí obtuvimos niveles de supervivencia de un 40% aproximadamente 40-45 frente al 25% de supervivencia en las abejas de los grupos control. Esto nos muestra que podemos modificar las bacterias, dárselas a las abejas y en el laboratorio esto ayuda a proteger a las abejas de la infección por el virus. Después decidimos estudiar cómo luchar contra varroa. Aquí utilizamos un método diferente al que utilizamos con el virus de las alas deformes. En este caso, lo que queremos que haga el ARN de doble cadena es que entre en el ácaro y active el sistema inmune de los ácaros. La idea es engañar a ese sistema inmune para que se mate a sí mismo, es decir, que les damos fragmentos de su propio genoma para que el sistema inmune se active y mate al ácaro, al propio ácaro. Esto se puede hacer alimentando a las abejas o a los ácaros con ARN de doble cadena y se puede inducir así esta respuesta. Lo importante es que al alimentar a las abejas con ARN de doble cadena o cuando conseguimos expresarlo a través de las bacterias mejoradas, ese ARN estará presente en los tejidos de las abejas. De este modo, cuando los ácaros se alimentan de los cuerpos grasos de las abejas y de otros de sus tejidos, como la milinfa, los ácaros están incorporando y alimentándose también de ese ARN. Hay varios pasos aquí y de nuevo teníamos que demostrar cada uno de ellos. Organizamos un experimento similar al que utilizamos contra los virus. Cogemos las abejas, las llevamos al laboratorio para sacarlas allí de las celdas y las inoculamos con las bacterias y después, al cabo de 5 días, les colocamos un ácaro a cada una de las abejas. Vimos que la idea era que las bacterias produjeran ARN de doble cadena en el que hubiera fragmentos del genoma del ácaro. Y estamos hablando de que tenían que tener partes esenciales del ácaro. Aquí, de nuevo, lo que hicimos fue medir la supervivencia, pero en este caso de los ácaros, no de las abejas. Y en rojo tenemos los ácaros que se alimentaban de las abejas con bacterias modificadas. Como podemos ver, se morían mucho más rápidamente que en los dos grupos control que teníamos de abejas sin bacterias modificadas. Esto demostró, por tanto, que podíamos coger las bacterias, modificarlas para que produjeran este compuesto que consiguiera el efecto de que al alimentarse el ácaro de los tejidos de las abejas, esto matara a los ácaros. Publicamos este artículo y consiguió bastante repercusión. Existen muchas aplicaciones interesantes de esta metodología. Si a alguien le interesa leer el artículo puede buscarlo o pedirme una copia y llevamos a cabo varias pruebas y experimentos relacionadas. No he mencionado que este enfoque
es en realidad muy útil simplemente para los científicos el poder estudiar cómo reducir la expresión de ciertos genes específicos nos puede ayudar a estudiar la biología de las abejas. Es decir, que incluso antes de llegar a una etapa de aplicación para la cual será necesario estudiar la eficacia y la seguridad, y nos queda un camino importante para llegar a la fase de aplicación, pero esta metodología nos va a ayudar a estudiar la biología. Va a ser muy interesante. Como digo, antes de llegar a una fase comercial de estos simbiontes mejorados, podemos hacer mucho por la ciencia, pero realmente es necesario que llevemos a cabo muchos más ensayos y muchas más pruebas a nivel de las colonias, porque las condiciones en el laboratorio cambian mucho. Es posible que en el futuro, si podemos garantizar la seguridad y eficacia de estos simbiontes mejorados y si es realmente efectivo en las colmenas, creo que esto nos permitirá luchar de manera muy específica contra distintos patógenos. Además, este enfoque se podrá adaptar a otros virus, a otros patógenos, no solo al virus de las alas deformes o al ácaro varroa. Efectivamente, esto aún no ha quedado demostrado, pero es muy probable que sea así. Bien, en la segunda parte hemos estado hablando de cómo se pueden utilizar simbiontes mejorados para recolonizar a las abejas. Sabemos que tienen la capacidad de producir ARN de doble cadena con una molécula clave que luego activa el sistema inmune de las abejas. En el laboratorio hemos podido demostrar que estos simbiontes mejorados pueden luchar mejor contra el virus de las alas deformes e incluso matar a los ácaros varroa. Necesitamos aún llevar a cabo pruebas a nivel de colmena y más experimentos y pruebas de validación antes de poder llegar a la fase comercial una vez que se haya demostrado la eficacia y seguridad de este método. Para revisar todo lo que hemos visto hoy, me gustaría recordar que las abejas melíferas poseen una microbioma única, muy bien conservada en sus intestinos y que es importante para su salud y sobre la que cada día descubrimos cosas nuevas. También sabemos que las sustancias químicas pueden alterar a la microbioma intestinal de las abejas y perjudicar a su salud. También hemos descubierto que podemos coger estos simbiontes intestinales y activarlos para reactivar el sistema inmune de las abejas y protegerlas de virus y ácaros. Todo esto en el laboratorio. Además, esta tecnología podrá desarrollarse más en el futuro para la protección de las colmenas, aunque aún tenemos mucho que hacer antes de poder llegar a esa etapa. Bien, pues ya prácticamente he terminado. Gran parte del trabajo que he presentado aquí hoy ha sido dirigido por la doctora Nancy Moran, que fue mi tutora de doctorado, mi jefa actualmente, y en su laboratorio se hace un trabajo extraordinario. Ellos no son los únicos que están estudiando la microbioma intestinal de las abejas. Hay otros grupos de investigación que están considerando distintos aspectos de la microbioma, pero en cualquier caso, el laboratorio de Nancy Moran fue clave y concretamente el trabajo de Nancy fue extraordinario para activar y lanzar el interés por este área de investigación. Como ya dije, si alguien tiene alguna pregunta, escríbanme un correo electrónico y muchas gracias por todo.